Nos encontramos en Diálogos Impopulares con el tema ¿para qué esos divertimentos llamados filosofía? Tuvimos un problema técnico que nos obligó a interrumpir la grabación, pero bueno, vamos a retomarla exactamente donde la dejamos. Hasta el momento hemos examinado básicamente dos cuestiones. La primera fue un intento por responder a la pregunta ¿qué debe entenderse por filosofía? Y si esa pregunta está bien o mal planteada. Y la segunda, ¿cuál es la utilidad o no de la filosofía? Claramente no vamos a regresar sobre esas dos cuestiones, pues ello nos obligaría a repetir mucho de lo dicho. Me interesa más bien, profesor Aba, que examinemos juntos una tercera cuestión, que sería la siguiente. Distinta a la pregunta descriptiva, si se quiere, de ¿para qué sirve la filosofía?, uno puede plantearse la pregunta sobre el deber ser, o sea, ¿para qué debería servir la filosofía? ¿Qué opina usted a este respecto, profesor? Bueno, lo primero que yo diría es esto a ese respecto. ¿Por qué podría a alguien interesarle, yo no veo por qué, importarle a otros saber si a mí me gusta o me deja de gustar tal o cual tipo de filosofía? Alguna o algunas en especial de las 8 variantes que señaló usted. 8, y ahí hay 8 y más señaladas, o acaso alguno distinto. Ahora, que a alguien pudiera importarle, no digo lo contrario, seguramente podría ser, no sé por qué, le importa mi opinión. Pero yo nunca, ni en mis clases, ni creo en ninguna de las anteriores videos que hemos hecho, me he dirigido a satisfacer curiosidades personales, sino a razonar sobre un tema, ofrecer tales o cuales razonamientos, para que esos razonamientos valgan no porque los dije yo, sino que valgan de por sí mismos. Es decir, podrían haber sido hechos por un anónimo, sería lo mismo. Entonces, no veo para qué debería interesarle algo a ese respecto. Ahora, en todo caso, podría sí hacerse una consideración de orden objetivo con respecto al debería, pero ahí entraríamos en el terreno de lo que se conoce como razón instrumental. Acoto brevemente, como este video, tal como lo señalamos desde el principio, está hecho para expertos, filósofos, a diferencia de todos los otros, no puedo entrar a explicar qué es la razón instrumental, ni esta ni las otras cosas, pero entonces sí, porque la razón instrumental es una relación de medios afines y eso se puede examinar más o menos objetivamente. Pero ahí, nuevamente, si fuera eso, tendríamos que plantear la siguiente pregunta de arranque. Este debe ser al que nos referimos. ¿Es axiomático, básico, o es una consecuencia que hay que analizar desde distintos puntos de valor? Tenemos que distinguir con Hempel entre juicios categóricos e instrumentales. Arnold Brecht, por ejemplo, tiene ahí una lista larguísima en su obra de qué cosas puede y no hacer la filosofía. Ahora, examinar todo eso no se puede hacer acá. Síntesis de la pregunta, si es que puedo sintetizarla bien. Esa es una pregunta de detalle que, si es una curiosidad del oyente, ¿qué me gusta a mí? Pues yo no estoy para andar, no divulgando, porque no son ningún secreto, sino promocionando mis gustos principales. Nunca quise convencer a nadie por mis gustos. Y si es en el terreno objetivo, tendríamos que examinar razón categórica, razón instrumental, etcétera, etcétera.
Sí, eh, coincido en el planteamiento en el sentido de que a la hora de formularse la cuestión sobre qué debería, que fue precisamente la pregunta, o para qué debería servir la filosofía, finalmente hay una prescripción de base. Y esa prescripción pues es una preferencia de uno. Yo a esto que usted ha señalado, profesor, agregaría algo que está implícito en lo que usted dice, pero que quisiera tematizarlo de manera más directa, si se quiere. Finalmente, toda pregunta por el deber ser parte inevitablemente de unos ciertos juicios de valor o de unos ciertos valores. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿para qué debería servir la filosofía? Que es lo que he planteado, se convierte finalmente en una pregunta descriptiva, que es la siguiente: ¿cuáles son los valores que usted o que uno defiende? Si se plantea la pregunta en esos términos, ¿cuáles son los valores que usted defiende? Entonces deja de ser una pregunta prescriptiva y se convierte en una pregunta descriptiva, es decir, dígame cuáles son esos valores y entonces yo podría tratar de decirle para qué debería servir entonces la filosofía. Un ejemplo muy sencillo. Usted me dice, que es una cuestión puramente hipotética porque no lo ha planteado usted así, que sus valores fundamentales son, valga el ejemplo, objetivos o lograr o alcanzar objetivos prácticos, cambiar las cosas o transformar la sociedad, como dirían algunos programas Perdón políticos. que le interrumpe, jamás tuvo esos objetivos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Si alguien planteara, digamos, ese tipo de, o hiciera ese tipo de planteamientos que son propios de algunos programas filosófico-políticos, entonces uno debería responderle de la mano de Marx que la filosofía, entonces, en ese caso, debería servir para transformar el mundo o la realidad, que era la hipótesis de Marx, en el sentido de que la filosofía no busca no, Marx no decía que la filosofía debería transformar la sociedad, sino que como no lo podía hacer, no había que perder tiempo con ella. Es correcto, sí. Entonces, y así sucesivamente. El problema es si usted o si uno no acepta, porque o bien no sabe o porque no quiere, los valores que se postulan como fundamentales. Porque en ese caso, y es lo que ha sucedido con muchas corrientes filosóficas, ¿qué es lo que se hace al final de la partida? Pues se trata de imponer esos valores que uno considera fundamentales a las demás personas, en cuyo caso la filosofía, más que un ejercicio de tolerancia, se convierte muchas veces, por parte de estas orientaciones que no explicitan cuáles son los valores de base, se convierten en un ejercicio de dogmatismo. Bueno, no, adelante. No, de mi parte sería esto a propósito del... Bueno, en cuanto a lo último que usted señala, yo tengo entendido que lo tengo reservado prácticamente para la pregunta final. ¿Qué hacen de hecho los filósofos profesionales, etcétera? Ahora bien, lo que yo sí podría responderle en cuanto al tipo de pregunta que contesto, ¿verdad? A eso me refiero, públicamente. Si usted me dice, bueno, partiendo de la base de tal hipótesis básica, ¿cuáles serían, a su juicio, los valores instrumentales correspondientes? Eso sí puedo hacerlo, pero es usted quien me tiene que plantear a cuál de las infinita cantidad de hipótesis básicas que hay quiere que me refiera. Correcto. No, esto preferiría abordarlo, al menos parcialmente, en la otra cuestión, que sería la tercera, la cuarta pregunta que quisiera que examináramos, que es la siguiente. Dentro de la gran
variedad de corrientes filosóficas que existen. Yo al inicio de este video planteé algunas posibles definiciones de cómo normalmente se entiende el concepto de filosofía, pero es evidente que hay muchas otras perspectivas y visiones al respecto. Pero bueno, dentro de la gran variedad de corrientes filosóficas, ¿tiene usted, profesor Aba, alguna preferencia, llamémosle por alguna corriente filosófica en particular? ¿Hay alguna corriente o línea de pensamiento que le parezca fundamental? Quizás pueda incluso mencionar, si lo tiene a bien, pues algún autor o autores que usted estime de relevancia filosófica en el momento actual. Bueno, volvemos a estar más o menos en el tipo de pregunta anterior. No veo cómo puedo ser claro, porque al parecer no consigo ser claro en esto. Yo entiendo, desde mi punto de vista, o de acuerdo con mis gustos, digámoslo exactamente, de acuerdo con mis gustos, que es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Andarle contando qué prefiero yo o qué no prefiero. Digo, que algún auditor vidente puede tener esa curiosidad, lo digo, pero yo no me dedico a eso. Yo me dedico a presentar razones acertadas o desacertadas, eso es otra cosa, independientes de mi persona. Totalmente independientes las razones que yo presento. Entonces, ¿qué le voy a decir en cuanto a lo de y si son prescindibles o no, unas y otras, etcétera, con respecto a esto? Lo mismo. Pues no, digamos, perdóneme la franqueza, yo menospreciaría yo al posible vidente si lo juzgara tan corto de miras como para guiarse por una cosa porque me guste a mí o me deje de gustar. Entonces, la respuesta es esa misma. No hay otra. Sí. ¿Qué más? No. Si usted me hace la pregunta concreta, en tal hipótesis, ¿qué correspondería objetivamente que yo crea y por qué creo? Se la contesto. Pero si son mis gustos personales, honestamente, le aconsejo al que me está viendo que no pierda más su tiempo. Entiendo. El planteamiento sería puesto de otra manera, que a usted los temas, digamos, el tipo de análisis propio del contexto de descubrimiento, pues no le resulta interesante, y sí le resulta interesante abordar cuestiones propias del contexto de validez, para valernos, correcto. Pero efectivamente, es que me puede resultar interesante personalmente, pero no es de eso que me ocupo yo. Nunca me he ocupado de ese tipo de cosas, excepto que por algún motivo que puede darse, no siempre se da, pero sí se da, a veces se da, que de alguna manera, no entremos en detalles ahora, el contexto de descubrimiento calza dentro del de validez en algún aspecto, pero habría que ver en qué circunstancias. No sé si con eso le contesté a esta otra pregunta. Y lo que yo quiero, un poco con ánimo de provocarle algún tipo de respuesta que nos hable, no es necesariamente que nos hable del contexto de descubrimiento, o sea, sobre sus gustos y preferencias filosóficas, que para mí en lo personal podría resultar interesante tratándose de una persona que se ha dedicado a hacer filosofía y específicamente filosofía del derecho, por ejemplo, durante los últimos 40 o 50 años. Entonces, sí, digamos que tendría al menos una curiosidad biográfica. Bueno, pero dejemos eso, pero puedo contestarle algo, porque es muy rápido que está acá, pero adelante. Entonces me obliga usted, dada su aproximación, que considero válida totalmente, ¿verdad? Yo me dirijo a razonadores, sí, no a gente que se interese en mi persona
Ni siquiera es el filósofo más importante. A mí los filósofos Sí. más importantes no me interesan por su persona, sino por las razones. Si lo que dijo Hume lo hubiera dicho Pedro de los Palotes, me interesaría Pedro de los Palotes. Perfecto. Entonces me obliga usted a plantearle una pregunta, repito, en carácter o en condición casi de provocación, sobre, pensemos en filósofos contemporáneos, digamos que reconocidos, como el caso pensemos en Zizek, Zizek, o el caso de Judith Butler, que es, digamos, una de estas personas que se dedican a la filosofía, que ha dado pie a todo el movimiento del feminismo radical, o el caso de Habermas, que también ha tenido una importante influencia, incluso en, ya no solo en la filosofía general, sino en la filosofía política, sino en la filosofía del derecho, o el caso, no sé, de Derrida, con el tema del postestructuralismo y del posmodernismo, que también tuvo una importancia filosófica en la segunda, finales del siglo XX, principios del XXI, etc. Para planteárselo de manera más directa, ¿qué opinión le merecen corrientes filosóficas de este tipo? Bueno, es que son muy distintas cada una. Con respecto a cada una no tengo la misma opinión con respecto a todas ellas. Ajá. Que a mí no me gustan, pues no me gusta ninguna de ellas, pero no ese es el punto. El punto es que con respecto a cada una de ellas, usted me pregunta, ¿qué piensa con respecto a tal autor? Algunos de lo que usted dice u otro. En tal respecto, puedo tratar de contestarle si lo conozco al tema. Pero así genéricamente no. Pero yo creo que eventualmente de alguna manera contesta a su pregunta esto, lo que yo que traía aquí anotado. Voy a leer textualmente. Por si alguien tiene semejante curiosidad privada a mi respecto, es decir, cuáles son los que prefiero y no, y solo para que no piense que me evado por la tangente, le señalaré aforísticamente que mi base metodológica principal está conformada por nociones claves provenientes de Hume, relación entre es y debe, Bas Ferreira, cuestiones de palabras y asunto de pensar por ideas para tener en cuenta, Perelman, primera etapa analítico no conformista, el texto de la justicia y el tratado de la argumentación, Wittgenstein, Weissman, no esencialismo, y Stevenson, significado descriptivo y significado emotivo, Weber, razón instrumental, Wallace, falacia intelectualista. Bueno, esto creo que puede tener algún interés porque indica ciertas bases metodológicas que si a alguien le importa mi consejo le diría que las estudie. Eso es. Sí, y por otra razón, profesor, porque acá incluso para terminar. No la filosofía, que es todo ese montón de cosas que dijo usted, pero la variedad de filosofía que prefiero yo se parece mucho a lo siguiente. Transcribo una cita de Weissman. Se parece mucho, no es idéntico. Lo característico de la filosofía, no de la simplemente repetitiva, filósofos profesionales, etc. Lo característico de la filosofía es atravesar esa costra muerta de la tradición y lo convencional, romper las cadenas que nos unen a preconcepciones heredadas para lograr un modo nuevo y más amplio o no de ver las cosas. Perfecto. Ahora, si se logra o no se logra, hay que verlo detalladamente en cada caso. Perfecto. No sé si con eso terminamos. Interesante, profesor. Y hecho atrás sobre mis propios pasos. Pareciera que en la pregunta que yo mismo formulo, hay al menos unos presupuestos que usted ha hecho bien en, digamos, en denunciar y en sacar a relucir. Esos presupuestos son los siguientes. El tema muy corriente
muy corriente, de que la actividad filosófica sería acudir a unas ciertas autoridades. Hay una especie de falacia, llamémosle de autoridad, en la forma en que tradicionalmente se practica o se hace filosofía, porque entonces uno se posiciona de una determinada corriente filosófica, llámesele marxismo, llámesele posmodernismo, llámesele Habermas, llámese Derrida, llámese cualquier autor o pensador famoso, y entre más famoso mejor, y a partir de allí ve el mundo con esas gafas y con esa. Mientras que lo que usted plantea, y que yo coincido con ello, es básicamente aquello, usted no lo ha mencionado, pero me gustaría a mí, digamos, traerlo a colación justamente en este momento, aquello que citaba Carlos Vaz Ferreira, de que siempre es recomendable pensar por ideas para tener en cuenta, correcto, ideas para tener en cuenta, si estas ideas surgen de un autor absolutamente, un pensador desconocido, pues bienvenido sea. Si surgen de uno conocido o muy conocido, pues también. Pero lo que se toma en cuenta o en consideración es el análisis propiamente de la idea, más allá de su genealogía o de su origen. Entonces, repito, se ha de proceder tomando en consideración ideas para tener en cuenta más que doctrinas o corrientes. Doctrinas o corrientes, no importa la procedencia de ellas y no importa la naturaleza que tengan, si son famosas, si no son famosas, si son conocidas o no. Más, es exactamente así, digamos, desde el punto de vista que yo estoy ubicando. Más, sería indiferente para alguien que le diga, bueno, le voy a señalar a usted la idea siguiente de X. No le digo de qué a ustedes tanto da. Para mí, digamos, para el que piense independientemente del argumento de autoridad, ¿se entiende? Sería lo mismo. Que la idea venga de Hume o que venga, un suponer, de X, si me convence, tanto me da. Claro, me interesa saber que es de Hume, todo por razones históricas, todo lo que usted quiera, pero no está ahí la cosa. Esa es una actitud básica que uno puede tener o no tener. Normalmente no se tiene. Sobre eso tal vez volveré al final. Pero es el tipo de pregunta que contesto. Entonces, con respecto a esos autores que usted me mencionó, si usted me dice qué pienso más o menos de uno de ellos, ahí se lo digo, en la medida que pueda contestarlo, desde luego, pero así genéricamente no le veo mucho sentido. Interesante, en este caso vemos cómo la filosofía sería más algo que uno hace, o sea, una suerte de actitud una actitud personal, si se quiere, para examinar problemas concretos, plantear preguntas concretas, o como decía, creo que esto fue Weisman quien en algún momento lo planteó, la actividad filosófica como una suerte, la filosofía como una suerte de actividad. Me parece demasiado vago, pues honestamente. Sí. Pues así me parece demasiado vago. Actividades. Hay muchos tipos de actividades. Muchos tipos. Y nuevamente, y también mal planteada la pregunta desde el mismo punto de vista que señaló usted. La filosofía es que no. La filosofía son todo ese montón de cosas que señaló usted y mucho más. Correcto.